Ansioso esperaba anoche los resultados. En Brasil tuvimos un sofocón grande porque la carga de los votos se dio de una manera en la que Bolsonaro aparece al comienzo de todo triunfando, ¿no? sobre Lula. Finalmente eso con el correr de las horas se fue revirtiendo hasta llegar a esta victoria de Lula por 5 puntos sobre Bolsonaro. Que yo creo que es una victoria importante, ¿no? Rotunda de parte de Lula. Estaba viendo ahí algunos datos que me sorprendieron. Esta es la vez que Lula sacó, entiendo yo, más votos en la historia. El mejor desempeño de Lula en primera vuelta, porque en el 89 Lula sacó el 16% de los votos, en el 94 27, en el 98 31,7, en el 2002 46,44, en el 2006 48,61 y en el 2022 el 48,5. Digamos, la verdad es que si no está ahí, si no es el primero es el segundo, ¿no? De su desempeño el más importante. Incluso por encima de Dilma. Dilma tuvo un 46,91 en primera vuelta, un 41,59 y Haddad, bueno, 29,28. Quiero decir con esto que esto demuestra que al lawfare se lo puede vencer. ¿No? Después de más de 500 días preso, Lula va como candidato y Lula gana las elecciones, a pesar de todo el deterioro, ¿no? Recordemos, 86 puntos de imagen positiva, de aprobación de sus mandatos había tenido Lula. El lawfare ¿para qué fue utilizado? Bueno, para deslegitimarlo, para erosionarlo, para hundir su reputación. Y así todo Lula triunfa con números que son o están casi a la par de su mejor momento electoral. Como decía Nico Lantos hace un rato, ojo, porque el fenómeno es Lula, pero también el fenómeno es Bolsonaro. Porque Bolsonaro ha logrado congregar a todas las derechas posibles, ¿no? Allí en Brasil, y se convierte en un líder de un bloque, en un país tan polarizado, de un bloque de derecha reaccionaria, bastante peligrosa además, ¿no? Porque es antiderechos, y es casi, yo diría, fascista. Y allí aparece también la violencia política de la mano de Bolsonaro, con lo cual, en ese contexto yo creo que es muy valioso lo que ha ocurrido con Lula, y también hay que mirar muy de cerca lo ocurrido con Bolsonaro, porque pareciera que no termina de clausurarse el ciclo neoconservador en América Latina. O sea, mitad y mitad. Hay una mitad de la sociedad brasilera que no quiere integración regional, hay una mitad de la sociedad brasileña que no quiere promoción social ascendente, hay una mitad de la sociedad brasilera que no quiere derechos igualitarios, y eso, tratándose de la mayor democracia latinoamericana, estamos hablando de millones y millones de votos y ciudadanos expresándose, es algo que desequilibra el mapa regional hacia una derecha, e incluso a una cosa bastante compleja que nos está pasando y que creo que explica, entre otras cuestiones, también el comportamiento de la coalición aquí del Frente de Todos, que es que los propios sectores progresistas, de izquierdas o nacionales y populares, tienen que, en muchos casos, moderar sus posiciones ante sociedades que están muy fuertemente influidas por las ideas de la derecha, que son naturalizadas porque forman parte de una cultura y de una hegemonía que no termina de resquebrajarse del todo, ¿no? O que tiene un sedimento muy importante. Digo, estas cosas son las que explican en buena medida las tensiones que se dan al interior del Frente de Todos. Igual todos estuvimos atentos a lo que pasaba en Brasil, y yo me quiero venir para la Argentina, porque esto va a repercutir acá. Creo que ayer en el círculo más próximo de Cristina Fernández de Kirchner estaban viendo los resultados, esperando a ver qué sucede, porque algunos se ilusionan con que una victoria más rotunda, o se ilusionaron con que una victoria más rotunda, para mí fue muy importante, pero más rotunda, con una diferencia más holgada, prácticamente ponía en situación de candidatura a Cristina Kirchner para el 2023. En este caso, me imagino yo, queda abierta la reflexión, pero todavía es prematuro afirmarlo, ni confirmarlo ni desmentirlo, pero está claro que el lawfare lastima, ¿no? El lawfare produce erosiones, pero sobre todo las cosas no solamente en la reputación o en la figura, sino que el lawfare empodera a los sectores que ya están empoderados por ser la derecha histórica, ¿no? Entonces no solamente tienen las cosas, sino que también ahora tienen liderazgos en cierta medida carismáticos y con capacidad electoral.
¿no? Entonces tienen todo y además ahora tienen eso también. Con lo cual, bueno, a una derecha ya de por sí bastante recalcitrante, en una derecha con posibilidades electorales y, por ejemplo, aún ganando Lula, que todos descontamos que va a ganar en Brasil, va a tener un parlamento, un congreso en contra. Y ustedes saben lo difícil que es gobernar con un congreso en contra, si no pregúntenle a Alberto Fernández. Hablaba de Cristina Kirchner, se cumplió un mes del intento de asesinato de la vicepresidenta. El que salió a hablar en este caso fue Máximo Kirchner, el hijo de la vicepresidenta, pero además presidente del Partido Justicialista bonaerense y diputado. Es interesante seguirlo a Máximo Kirchner en sus expresiones públicas, porque siempre tiene alguna explicación que merece ser escuchada, y sobre todo en esto lo que se llaman diferencias políticas o matices al interior de la coalición oficialista, ¿no? Pareciera ser que allí hay como una custodia, si se quiere, del capital simbólico y político del kirchnerismo, que ha quedado más en manos de Máximo que de la propia Cristina. Que Máximo es el encargado de una explicación que es más o menos requerida por los sectores de la militancia. Cristina le habla a la totalidad, a Máximo le ha quedado la dura tarea de animar a los desanimados, de encantar a los desencantados, o por lo menos explicarle cuál es el motivo por el cual están en esa situación y convocarlos a una nueva épica para reconstruir las posibilidades políticas de este frente electoral, del peronismo en general y del kirchnerismo en particular, en un contexto muy complejo, ¿no? Pero bueno, él salió claramente a poner, a defender lo suyo frente, por ejemplo, claramente a Macri desde ya, ¿no? Pero también ajustó cuentas con Rodríguez Larreta, sobre el tema de las tomas de las escuelas, sobre algunas cuestiones que son cuestiones sensibles al alma kirchnerista, ¿no? Digo, esto, en un momento dijo algo así como que se pusieron de rodillas frente a las cerealeras, pero por el tema del dólar soja, ¿no? Pero contra los trabajadores se pusieron bravos, ¿no? Que fue un poco lo que sucedió, ¿no? Estamos hablando del conflicto neumático y por otro lado del dólar soja, que fue un éxito en materia de recaudación, pero también que implicó políticamente una, si se quiere, no me gusta la palabra resignación, pero se le parece bastante, ¿no? Frente a los reclamos de un sector que tiene una renta extraordinaria en este momento. Vamos a escuchar algunos pasajes de Máximo Kirchner un poco porque estuve de viaje, otro poco porque creo que hay bastante censura empresaria, ¿no? A lo que puede llegar a decir Máximo Kirchner. Quizá no fue lo suficientemente escuchado. Vamos primero que nada con el 1. Si tenemos el audio 1, allí habla de Mauricio Macri. Lo escuchamos. Por lo tanto, lo que nosotros queremos es discutir otro país en serio, y lo escuchaba al expresidente Macri decir con la Constitución arriba de la mesa. Le recomiendo que vea la última intervención de Cristina cuando puso la Constitución arriba de la mesa, y todavía estamos esperando al expresidente que deje de comportarse como patrón, de abusar del poder que posee en el Poder Judicial y en los medios, y se siente realmente a discutir cara a cara, y si puede enunciar de manera ordenada y comprensiva qué idea de país tiene. Bueno, acá es obviamente, ¿no?, la convocatoria al diálogo a gente que no quiere dialogar. Yo estando en Uruguay les comentaba lo que ocurría acá, ¿no?, de que la presidenta en todo caso del PRO todavía no repudió el atentado contra la vice, y que Mauricio Macri, puesto en la circunstancia de tener que gobernar nuevamente, dijo que no le temblaría el pulso para matar gente, ¿no?, porque los liderazgos se construyen así, dijo el propio presidente. Es el hombre que después no quiere dialogar y que dice defender la Constitución violándola, porque eso es muy habitual, ¿no?, acá en la derecha argentina. Se lo recordaba Máximo Kirchner. Igual me quiero ir con el próximo audio a un tema que yo creo que marca sobre todo el momento pragmático que está teniendo la coalición. La coalición de gobierno aquí en la Argentina está teniendo un momento pragmático porque la circunstancia en la que gobierna el Frente de Todos es una circunstancia de la cual es responsable en un porcentaje alto desde ya, pero también es víctima de una herencia que el Frente de Todos no produjo, no provocó.
Y esa herencia es la herencia macrista. Que no se haya denunciado como correspondía, que se haya querido dar vuelta a la página rápido, no implica que no tenga consecuencias en el presente. Y esas consecuencias en el presente, encima insuficientemente explicadas, hacen que uno hoy esté como más herido frente a lo que fue, entre otras cuestiones, la necesidad que llevó a poner un dólar diferencial para los ojeros, para los cerealeros. Vamos a ver lo que dijo Máximo Kirchner sobre esto. Es porque nuestro país, por ejemplo, fue puesto de rodillas por las cerealeras a las que hubo que generarle otro dólar para que liquiden lo que se produce en nuestro suelo y que es parte de la riqueza y de los bienes naturales comunes de nuestra patria. Entonces pareciera ser que a las pibas y a los pibes, a los estudiantes, a las estudiantas, a los trabajadores y trabajadores, se los califica de cualquier manera por ejercer el reclamo y la búsqueda de dignidad. Ahora, cuando las cerealeras vienen, no son intransigentes, no son inflexibles. Esto es interesante. La pedagogía que usa el Máximo Kirchner es muy interesante, porque también apunta a las deudas que tiene nuestra democracia, ¿no? Una democracia es al fin de cuentas, una república de iguales. El voto mío, el voto de aquel, el voto del otro vale lo mismo. Pero ¿qué pasa cuando hay una interferencia comunicacional producto de la concentración excesiva, que no solamente es de riqueza, sino de concentración de opinión, digamos, ¿no? En un punto en el que los reclamos son adjetivados de modo distinto. Y por lo que los que tienen poder de verdad, adjetivan esos reclamos de manera distinta. Entonces, a través de los adjetivos, malo o bueno, salvaje o sensato, se va administrando aquello que sería lo correcto y lo que sería incorrecto. Por lo tanto, que aquellos que tienen rentas extraordinarias sean capaces de extorsionar al resto de la sociedad exigiendo un dólar diferencial es considerado lo que está bien en el marco de una economía de mercado, claramente. Y cuando los alumnos protestan por el estado de las viandas o por las condiciones edilicias, son puestos en lugar del delito porque te mandan la policía, y cuando los trabajadores reclaman en función también de ganancias extraordinarias que han tenido los grupos empresarios, son considerados salvajes o son considerados intransigentes, digamos, ¿no? La catarata de adjetivación derrama sobre ellos un montón de improperios que los convierten en blanco de al menos la sospecha de otro sector de la sociedad. Cuando las sociedades están resentidas, y la nuestra lo está, resentidas porque han pasado cosas muy feas, nosotros tenemos que asumir que vivimos en una sociedad donde los niños y las niñas en un 50% son pobres. Tenemos que asumir que vivimos en una sociedad donde el 40% de la sociedad es pobre. Tenemos que asumir que entramos en una realidad en la que hoy hay casi pleno empleo, pero que hay salarios formales registrados con recibo de sueldo y hasta con aguinaldos que no logran o no permiten superar la línea de pobreza. Esa es la sociedad en la que vivimos. Eso genera mucha frustración, gente que no puede pagar un alquiler, gente que no puede pagar la olla durante todo el mes, gente que quería comprarse tal o cual cosa y tiene que esperar a que llegue un momento mejor, más oportuno, jubilados y jubiladas que están esperando un juicio durante años que no se resuelve. Bueno, todo esto tiene que ver con los desequilibrios que se generaron a partir del neoliberalismo, de los gobiernos neoliberales en la Argentina. Claro que sí. Eso genera, insisto, mucha frustración y mucho resentimiento social. Mucho resentimiento social. Por lo tanto, cuando uno está resentido, lo que busca es un chivo expiatorio. ¿Yo por qué me siento mal? ¿Quién es el responsable de mi dolor? ¿Quién fue el que cometió tal injusticia? Pero cuando yo voy a buscar respuesta a esas preguntas y las busco en la comunicación concentrada, lo que la comunicación concentrada me muestra, a diferencia de lo que ocurre en el destape, no me dice, mirá, son los abusadores de precios, mirá, son los bancos que la levantan en pala, mirá, es el Fondo Monetario Internacional con un plan de ajuste como los clásicos. No. Cuando vas a buscar explicaciones a la comunicación concentrada, te dicen que el problema son los que reciben planes de subsistencia, te van a decir que el problema son los que hacen paros salvajes porque tienen sueldos que son siderales comparativamente con los sueldos del resto, te van a decir que el problema son los jóvenes, porque son irresponsables, irreverentes o sea, la explicación que vas a encontrar a tu resentimiento
pone en cabeza de estos actores la justificación de que vos estés mal, con lo cual abonan la violencia en la sociedad entre sectores que muchas veces son víctimas de lo mismo. Y esa es la base de la violencia política. Allí tenés el problema de el origen de la violencia política, que es frustración, las instituciones no canalizan y los gobernantes, algunos gobernantes o alguna parte de la política se vuelve absolutamente irresponsable frente a eso y, bueno, obviamente, frente al poder, porque esta agenda que yo describo es una agenda que disponen los medios de comunicación. Quiero escuchar también otro pasaje de Máximo Kirchner. Esto lo hizo en Morón, volvió, fue una escena cuidada. Recordemos que quisieron matar a la madre y también había amenazas para matarlo a él. Desgraciadamente en la Argentina, como dijo alguna vez el Cuervo Larroque, quizá haya que volver a hacer política con un chaleco antibalas. Bueno, hablemos de violencia. Y hablemos también de qué modo se puede revertir la violencia. Está clarísimo que con la concentración económica y sus resultados, con la concentración de opinión en prácticamente como consecuencia tiene un discurso único, que en ese discurso único además se señala a las víctimas o a otras víctimas del modelo neoliberal persistente en la Argentina, ¿no? Y que ha quedado como sedimento, aunque se apliquen políticas en muchos casos contrarias. Todo eso nos pone en una situación de irritación, y de la irritación a la violencia hay un solo paso. ¿Se puede revertir? Claro que sí. Pero para eso hay que hablar claro y hay que recomponer el pacto democrático esencial que se suscribió allá por el 83. Último pasaje quiero que escuchen de Máximo, porque habla de Horacio Rodríguez Larreta y le dice a Horacio Rodríguez Larreta lo que nadie le dice, porque el blindaje sirve para que Horacio Rodríguez Larreta no tenga que recibir señalamientos como el que le hace Máximo Kirchner en este pasaje. Que la policía ha ido a la casa de los padres. ¿Vos te imaginás para esos pibes y pibas que por estar con sus compañeros y compañeras a través de la asamblea reclamando por diferentes mejoras en su sistema educativo, le mandan la policía a la casa? La policía política. ¿Desde dónde le habla con tanta suficiencia intelectual el jefe de gobierno porteño que llegó a decir que el ser humano había derrotado al dinosaurio? 50 o 60 millones de años de diferencia hay entre un hecho y el otro. Entonces, me parece que hay que ser más humildes. Voy a ser inflexible con pibas y pibes de 16 años. Con Macri tuviste que ser inflexible cuando gobernaba y decirle que no tomara la deuda. No con estos pibes y pibas que tienen toda la vida por delante. Cuando uno mira ese lenguaje tan duro, tan de taita, tan de arrabal, de guapo, que quiere sacar chapa con los pibes y pibas, Larreta, a mí me parece que lo que le pasa es que descarga la frustración de bajar tantas veces la mirada ante Macri, que lo maltrata, que lo deja sin dignidad, y va y se la agarra con los pibes y las pibas que simplemente están buscando ver cómo encuentran soluciones a los problemas que tienen. Se ve que le gustan los jóvenes que andan con antorchas y llevan guillotinas a las marchas y proponen matar al otro, pero no de los jóvenes que con amor se preocupan por su escuela. Bueno, les decía, pedagógico el discurso de Máximo Kirchner, también levantando la puntería en relación a lo que se está jugando. También tiene un costado psicoanalítico. Yo la verdad es que esto de que Larreta descarga la frustración por humillarse ante Macri con los jóvenes, bueno, es una lectura que quizá haga falta tener. Es importante también el tono, me parece que el de Máximo Kirchner es un tono al que hay que prestarle atención. No está incendiando la pradera, está simplemente planteando con otro tipo de discursividad, está poniendo en crisis o poniendo en tensión lo que son las verdades que la comunicación hegemónica o concentrada nos revela día tras día para que no cambie nada, ¿no? Para terminar, solamente agregar una cosa, y es que probablemente el ciclo neoconservador no haya terminado en la región, eso es cierto, pero también eso nos convoca a no bajar los brazos.
La verdad es que creo que hay que tener mucho cuidado de las lecturas pesimistas frente a los hechos que ocurren. No se salta de lo peor a lo mejor en un solo día, no se consigue algo totalmente distinto de un momento a otro. Todo es una gran faena, todo es una gran construcción. Lula demostró y está demostrando que se puede ir del calabozo a marchar raudamente hacia nuevamente una presidencia. Es cierto que eso lo hace con un montón de heridas. Nadie está preso y sale de allí cosiendo y bordando y cantando, ¿no? Me parece que uno sale de ahí magullado. Pero hay un pueblo allí en Brasil que no se resigna. Casi la mitad de los brasileros volvieron a apoyar y fueron leales al tipo que los sacó de la pobreza, al tipo que les mostró que un Brasil podía ser sexta economía mundial, al tipo que les dio un país del que querían estar orgullosos. Quizá haga falta más poner el foco en esos asuntos a veces, porque sabemos sí, y esto es algo que hay que ir desarmando a poco, la derecha tiene muchas ganas de quedarse. Y no solamente tiene el poder, sino que ahora encuentra también liderazgo, pero siguen siendo los horribles de la historia. Lo que se tenía que decir se dijo. Roberto Caballero y su editorial. A buen caballero, buen entendedor.